Clase de Cristología, y en esta ocasión haremos énfasis acerca del tema de nuestro Señor Jesús como Maestro. No sin antes recordar también que en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, por el lado de los gentiles estaban todos aquellos que eran filósofos y que tenían sus grupos de discípulos, que eran personas muy selectas que gustaban de oír las disertaciones de su maestro. En el caso de los grupos religiosos, pues lógicamente, y como es del conocimiento de ustedes, estaban los grupos de la secta de los fariseos, los escribas, los saduceos, los sacerdotes, y también ya en aquel tiempo se hablaba de las sinagogas y se nos hablaba también de los rabinos. Y existe la pregunta entonces, ¿y qué es un rabino? Un rabino es una persona a la cual se le considera también como maestro y se le considera también como el mayor. Y así es como se le miraba, como una persona de sumo respeto, de gran conocimiento de las Escrituras, y no se le miraba como podríamos decir nosotros un simple pastor de un rebaño, sino que también tenía algunas funciones de orientación en algunos aspectos de tipo legales, como una especie también de abogado, una persona con conocimientos legislativos. En ese tiempo pues se mencionaban los escribas, se mencionaban los doctores de la ley, porque eran personas con un conocimiento tremendamente profundo, y en algunos momentos también el título de rabí o de rabino se le dijo al Señor. Mas sin embargo, en algunos momentos el Señor le reclamaba a los discípulos: ¿por qué ustedes me dicen a mí maestro si ustedes no hacen lo que yo les enseño, lo que yo les digo? Y es cierto, en algunos momentos también puede sucedernos a nosotros en las iglesias que nosotros asistamos a las iglesias, participemos de los servicios, participemos de las actividades, la colecta de las ofrendas, los cantos, las actividades de oración, las reuniones celulares y todas las demás cosas, y somos agentes activos de esas situaciones. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces nuestra vida particular refleja que una cosa es que Jesús es mi Señor y mi Salvador, o como lo ven en algunas situaciones, en algunos lados, ven a Jesús simplemente como el Salvador de sus almas, ven a Jesús como el Salvador de sus vidas, como aquel que puso su nombre en el libro de la vida, y aún algunos predicadores gritan efusivamente y ponen toda la carga psicológica, emotiva, acerca de que usted ya está a su nombre inscrito en el libro de la vida, usted tiene su nombre ahí arriba en gloria, y entonces le hacen ver a las personas de que Jesús es únicamente el Salvador, pero se deja de lado que Jesús es el Kyrios, es decir, es el Señor de la vida de nosotros, es el que dirige nuestras vidas, es el que debe de tener el primado en nuestros corazones y el primado en nuestras mentes, y seguir lo que Él nos decía. Pero también, en segundo lugar, no solamente ver a Él como Salvador y Señor, sino también como verlo como nuestro Maestro. Cuando nosotros decimos que Jesús es nuestro Maestro, entonces ya nos estamos comprometiendo a seguir sus enseñanzas. Por ejemplo, hay gente que dice que es tan difícil que cuando te pegan en el lado de una mejilla, tú tengas que poner la otra. Si entraste al cristianismo, lo más lógico es que si tú dices que Jesucristo es el Señor, lógicamente habrás de estar diciendo que Él es el que rige tu vida. Y si estás diciendo que Jesús es tu maestro, entonces estás diciendo al mismo tiempo que tú vas a seguir las enseñanzas de Él. Por ejemplo, cuando Él decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es la enseñanza clave, o como dijera la regla de oro: no hagas con los demás lo que no quieres que hagan contigo, o haz con los demás lo que tú esperas que también hagan contigo. Todas esas situaciones se presentan para nosotros como seguidores de Yeshua, seguidores de Jesucristo, que Él es nuestro Maestro. Así que, ojo con eso. Una cosa es decir, yo voy a la iglesia porque Jesucristo es mi Salvador, y otra cosa diferente es decir,
Jesucristo es mi Señor y mi Maestro. Ahora, cuando hablamos de Jesucristo como Maestro, Jesucristo es muy diferente en cuanto a cómo enseñaban los rabí en su cátedra, que por cierto en las sinagogas aquel banco que tenían los rabinos especialmente para ellos era lo que se llamaba en griego cátedra. Entonces ellos enseñaban en la cátedra de Moisés y ellos eran respetados como maestros, pero en este caso el Señor Jesús es nuestro maestro, pero Él no enseña como enseñaban los maestros de su tiempo. Él es diferente, Él es totalmente distinto en esta situación porque Él enseña con autoridad, pero al mismo tiempo tiene algo que lo distingue. Y es precisamente lo que estamos viendo nosotros ahí en pantalla, que Jesús bendecía, amaba a los niños, se relacionaba con los niños, y Él mismo les decía, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Y también les dice que el que no se haga como un niño no puede entrar al reino de los cielos. Y usted se ha dado cuenta que los niños en algún momento pueden estar discutiendo porque uno le quitó el juguete al otro, porque el uno le quitó la bolita al otro, porque en algún momento quizás otro violentamente reaccionó y lo empujó. Y entonces se enojan en cuestión de 5 o 10 minutos, esos niños están otra vez jugando. Entonces, lo que decía Jesús como maestro de nosotros es que si nosotros somos sus discípulos, pues lo que se espera es que dentro de nosotros no haya rencor, dentro de nosotros no haya envidia, dentro de nosotros no haya celos, sino que nuestro corazón, que es un corazón como el de niño, no guarda rencor, no abriga venganza ni deseo de hacerle absolutamente daño a ninguna persona. Así que el llamado que nos hace el Maestro a nosotros es que también nosotros tengamos ese amor, esa compasión con los niños, y Él nos da el ejemplo a nosotros de ser una persona que ame a los niños, de ser una persona que se identifica directamente con los niños. Ahora, en algún momento como maestro, Él se sintió muy molesto por la falta de fe de sus discípulos. En aquel momento lo que sucedía era que los discípulos no podían sacar un demonio a un muchacho. Y entonces el papá viene y se queja con Jesús. Y entonces Jesús reacciona y se indigna y Él mismo dice, ¿hasta cuándo os he de soportar? Es un momento de enojo. Es un maestro, sí, pero que al mismo tiempo que siente compasión por los niños, también se manifiesta más adelante con las emociones humanas de sentirse indignado, de sentirse molesto, aún con los discípulos. Y uno lo ve ahí en las Escrituras, porque muchas personas idealizan nada más y lo ven, como les vuelvo a repetir, a ese Jesús allá en los cielos, sentado a la diestra del Padre, se les olvida que Él estuvo aquí también en la tierra y que al igual que usted y al igual que yo, nos sentimos emociones, nos sentimos en algún momento alegres, quizás en otro momento nos sentimos frustrados, quizás en otro momento nos sentimos indignados, quizás en otro momento nos sentimos molestos y quizás en otros momentos nos sentimos con una compasión tan grande como la que más adelante vamos a ir mencionando que Jesús también llegó a sentir por aquellas personas que estaban necesitadas, por aquellas personas que estaban pasando situaciones de dolor, situaciones de angustia. Lo interesante de todo esto es que usted conozca a ese hombre llamado Jesús de Nazaret, para que usted pueda darse cuenta su corazón compasivo, para que usted pueda conocer acerca de él cómo él también se indignó por la falta de fe de los discípulos y para que usted pueda ver que también en algunos momentos nuestro Señor Jesucristo sintió dolor, sintió ese pesar de ver que le hizo un favor a alguien, de ver que le hizo una ayuda a alguien, de ver que le hizo un milagro a alguien y que esas personas hayan dado a conocer su ingratitud.
como en el caso de los leprosos, en que el Señor los rodearon, aquellos 10 leprosos, y estuvieron con Él ahí pidiéndole ser sanados, y el Señor les dice que vayan y que se presenten ante el sacerdote para que ellos puedan experimentar en el camino ese milagro. Ese era el propósito del Señor ante la obediencia. Ellos iban a ser obedientes y entonces el milagro les iba a llegar. Pero ¿qué es lo que sucede? Uno de ellos fue el que regresó a darle las gracias al Señor. ¿Y qué es lo que sucede? Solamente uno. ¿Qué pudo haber sentido el Señor? Quizás un pesar, un dolor de ver la ingratitud de parte de aquellos hombres. Y así hoy día podemos ver también nosotros que hay muchas personas que van tras el milagro, hay muchas personas que ven al Señor simplemente como el que suple. Y algunos predicadores caen en tremendos errores cuando ellos presentan al Señor Jesucristo simplemente como el que te va a suplir, como el que te va a dar aquello que te va a hacer sentir a ti que estás siendo bendecido con lujos, que Dios puso su mirada en ti porque te prosperó. Eso es la teología moderna, esa es la teología de nuestros tiempos. Y muchas personas le dicen, usted va a recibir esto, usted va a recibir lo otro, y entonces van a las iglesias en búsqueda de eso, simplemente que me suplan. Pero el Señor Jesús lo mostró bien claro y dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Qué enseñanzas más sencillas, pero al mismo tiempo tan profundas, nos daba nuestro Señor y Maestro Jesús. Esas enseñanzas nos hacen reflexionar a nosotros. No es asunto de buscar las añadiduras, ni es asunto de entrar a una iglesia para ver qué obtengo, de entrar a una iglesia para ver qué beneficio puedo recibir yo al ser un discípulo de X denominación. ¿Qué bendición puedo obtener yo? ¿Qué beneficios, qué cosas buenas, qué apoyo, qué soporte puedo recibir al entrar yo a esta iglesia? Y como nadie me da ningún tipo de beneficio y como no logro ningún tipo de apoyo, entonces voy a ir a otra iglesia para ver qué tipo de apoyo recibo, y al no recibir nada aquella, entonces me voy para la otra, y entonces eso es lo que sucede. Mucha gente anda en búsqueda de las añadiduras en vez de buscar a Jesús como Señor de nuestras vidas y como aquel que me enseña a hacer la voluntad del Padre. Ante todas estas situaciones, nosotros lo vemos, el Señor también se entristeció al ver la dureza de aquellas ciudades que eran impenitentes, de aquellas ciudades que se habían mostrado duras, de Corazín que se había mostrado rechazante quizás del Evangelio y todo esto, y él sintió ese dolor por esas ciudades. Por eso al ver los Evangelios nosotros, al estudiar los Evangelios, encontramos todas estas cosas que nos reflejan a un Jesús lleno de emociones, a un Jesús que se molesta, a un Jesús que se compadece, a un Jesús que se entristece. Vemos todas estas situaciones nosotros aquí en las Escrituras. Dice que se enfureció en algún momento y sintió celos por la casa de oración. No solo vemos al Jesús que se enternece con los niños y que juega. Ahora estamos viendo nosotros una de las emociones que el Señor Jesucristo manifestó aquí en la tierra, es precisamente el celo por la casa de oración, que se había convertido también en la cueva de los ladrones. ¿Y eso por qué? Porque donde estaba el bazar de Anás y se vendían las ovejas de Anás, del patio de Anás, y que Anás tenía sus supervisores, y que aquellos que traían sus ovejitas de otros lados, ellos, los supervisores, los inspectores decían, no, esta oveja tiene defecto, tienes que comprar, si quieres pasar la inspección, por las ovejas que Anás está vendiendo aquí en el templo. Entonces Anás había permitido a los cambistas, ¿por qué? Porque le dejaban ganancia. Había permitido a los otros, ¿por qué? Porque le dejaban ganancia. Los que vendían palominos, los que vendían ganado ahí adentro, ¿por qué? Porque estos le dejaban a Anás las ganancias. Entonces, ¿qué habían hecho de la casa de oración? Un puro negocio, una cueva de ladrones. ¿Cómo vemos nosotros a Jesús ahí?
¿Cómo vemos nosotros al Señor Jesucristo? Lo vemos enfurecido, lo vemos molesto realmente y con el celo del Señor en su corazón. ¿Por qué? Porque la casa de oración se ha convertido en la cueva de los negociantes, el refugio de los interesados, el refugio de aquellos que hacen negocios extraños, oscuros, aún dentro de la obra de Dios. Ahora, si usted me dice, eso fue en aquel tiempo, bueno, mis amados, eso habríamos que conversarlo un poquito más. Cuando usted ve en la televisión que la obra de Dios también se ha convertido en un puro negocio. Duele decirlo, quizás a algunos no les guste, quizás algunos se molesten con eso, pero es la verdad. Hoy se negocia de una manera increíble con las cosas de Dios. Hemos hablado que nosotros con muchísimo gusto les hacemos llegar gratuitamente este programa. Este programa, cada vez que nosotros lo sacamos al aire, siempre ponemos en la parte de acá, en la parte de abajo, se regala el CD, que usted puede pedirlo, que usted puede tenerlo en forma gratuita. Y estamos seguros que Dios es el que nos provee. Y nosotros lo hacemos de todo corazón, sin estar presionando a nadie. Mande su ofrenda o manipulándole la conciencia, ofreciéndoles un milagro a cambio de una ofrenda, no. Porque estaríamos convirtiendo las cosas de Dios en negocio. ¿Y qué puede costarnos a nosotros un DVD? Un DVD le puede costar a una persona en cualquiera de las tiendas grandes, un DVD en blanco te puede salir por 40 centavos y quizás un poquito menos cuando se compran en cantidades, y entonces tú las regalas y se los das a aquellas personas que podrían ser instruidas en la palabra del Señor a través de programas como estos. Pero cuando usted ve un DVD de un programa, de una predicación, que una persona lo está vendiendo por $20, por $25, y te dice, mande su ofrenda por $25, esta persona está negociando. Aún yo entiendo a aquellas personas que cantan y viven de este ministerio, tienen derecho a que les apoyemos. Lo que no tienen derecho ellos es que algunos de ellos abusan. Y entonces están ya haciendo no un ministerio, sino un puro negocio. Y lo podemos ver de distintas maneras. Si usted va a las tiendas donde venden escapularios, venden rosarios, venden novenas, venden todo esto, otro negocio más. Y si usted resulta que va a las iglesias evangélicas, usted va a encontrar también personas haciendo el negocio de tal manera que se benefician en gran forma tratando de buscar enriquecerse por esta vía. Y entonces dicen, es que fue la bendición del Señor, es que el Señor nos abrió puertas para hacer el negocio del año. Y entonces, ¿qué es lo que sucede, mis amados? ¿Eso fue lo que el Señor Jesucristo quiso? Según la Escritura me muestra, no. Él se enfureció, Él se enojó, Él se molestó, y como maestro nos está enseñando a nosotros que debemos aprender a depender de la mano de Él para aquellos que trabajan en la obra del Señor y no convertir la obra de Dios en un puro negocio. Y usted lo va a ver en muchos predicadores también. El Señor está poniéndome en mi corazón que aquí hay una persona que me va a dar $500. El Señor me está poniendo en mi corazón que hay como 10 personas aquí que me van a dar $1,000 cada una. A ver, levanten la mano. Y entonces, ¿en qué se convierte esto? Esto se convierte ya en una manipulación donde almas ingenuas, almas incautas caen, se desploman. Y por eso aparecen oportunistas diciendo que ellos son el Cristo. Y por eso aparecen oportunistas ahí con esos trajes tan llamativos y todo ese espectáculo circense que se hace con tal de que las personas estén enviando ahí su dinero, se están nutriendo. ¿De qué están haciendo la casa del Señor? Una cueva de los ladrones. Como maestro, Él se opuso a todo esto. Como maestro, Él dijo, eso no debe ser, eso no debe suceder, no debe pasar. Y por eso también en algún momento al Señor le molestó, porque hay que dejar bien claro eso, le molestó la falta de fe y la falta de sentido común que también
los discípulos en algún momento mostraron. ¿Qué? ¿Ustedes tampoco entienden? Es decir, el Señor le molestaba porque Él enseñó a través de parábolas. Y hubo parábolas en que la verdad los mismos discípulos se quedaron, pero ¿qué es lo que está queriendo decir Él? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos está enseñando? No comprendemos. Y así nos pasa muchas veces también a nosotros, aún en las iglesias. Cuando el evangelio es claro, no es algo para enredarse como lo hacían los filósofos, ni es de poner cargas sobre la persona como lo hacían los fariseos, los escribas y los saduceos. El evangelio de Jesucristo, las enseñanzas de Jesucristo, las entiende cualquiera. Son sencillas, son simples, pero también al mismo tiempo, y no podemos menospreciar eso, son profundas en el sentido teológico. Así que en algún momento los mismos discípulos se sintieron como que el entendimiento se les había opacado, como que no podían captar qué era lo que quería hacer. Aun cuando ellos vieron en aquella aparición en que estaba por un lado la representación de la ley, que era Moisés, y por el otro lado la representación de Elías, y la voz del cielo que decía, a este hay que oír, a Jesús. Entonces, ¿qué era lo primero que reaccionaron los discípulos? Vamos a hacer unas 3 cabañas, ahí vamos a hacer 3 cabañas y vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Como cuando las personas hoy día dicen, se apareció la Virgencita por tal parte, y entonces enseguida le lleva a la gente, van a comprar a los supermercados esas velas y enseguida le encienden, como lo que sucedió y lo hemos visto en la televisión también, en las noticias, de aquellas mujeres que en una escuela, pues en una bandeja vieron como la figura de María, y entonces comenzaron a hacer una procesión con aquella bandeja en la cual ellas decían que se les había aparecido la imagen de María, cuando todo eso es totalmente contrario a lo que la Escritura nos enseña. Pero se cumple aquello de hacia dónde va Vicente, hacia donde va toda la gente. Y eso es lo que sucede con mucha gente que no tiene ese criterio, no se detiene a pensar. Y eso es el propósito con el cual nosotros hemos entrado a este canal para compartir con ustedes que es importante el estudio de la palabra de Dios, es importante reflexionar sobre las enseñanzas del Maestro. Por eso yo le digo a usted, mi amigo, hermano que nos escucha, mi amiga y hermana que nos escucha, siempre que se da una enseñanza, el filtro famoso que nosotros hemos hablado tanto es si lo hicieron los profetas, si lo enseñaron los apóstoles y si principalmente Jesucristo nos le enseñó también como maestro. Hay muchas cosas que se enseñan en el mundo que no tienen ni la base profética ni la base de los apóstoles en el Nuevo Testamento, ni siquiera el Señor Jesucristo lo enseñó. Entonces usted tiene que preguntarse, ¿lo que me están diciendo que yo haga es lo que Jesús enseñó? ¿Es lo que Él nos dio a nosotros como enseñanza? ¿O es el invento de este predicador que de la noche a la mañana Él se autollamó a sí mismo y se autoordenó a sí mismo como reverendo y de repente se le metió también que no conforme con eso quiso llamarse también apóstol? Así que usted tiene que tener cuidado con las enseñanzas que muchas veces se dan y que están muy lejanas a lo que la palabra del Señor nos puede dar. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que en algún momento también el Señor se molestó con Felipe. Y esas son las enseñanzas. Muéstranos al Padre. Pero tanto tiempo he estado entre ustedes, Felipe. El que me ve a mí, ve al Padre. Y eso es lo que el Señor Jesús les va enseñando. En el camino, Él va enseñando. De cada situación, de cada experiencia, si es ver las aves del cielo, Él nos habla de las aves del cielo. Si Él ve las zorras que tienen su guarida, también nos enseña sobre eso. Si el Señor Jesús está viendo las espigas, si el Señor Jesús está viendo en ese momento que crece el trigo y ve la cizaña, de ahí saca una enseñanza. Sobre Jesús como maestro hay mucho que ver todavía. Sobre Jesús como maestro tenemos muchas cosas que aprender y recordar también que en algunos momentos al mismo Señor Jesús
podríamos decir nosotros, se puso como nervioso, si se puede aceptar esa palabra, o quizás podemos insistir en que se molestó cuando aquellos hombres, aquellos discípulos decían, Señor, que caiga fuego del cielo, Señor, y entonces el Señor Jesús les cuestiona, ¿y ustedes de qué espíritu son? Eso es lo que sucede. Jesús como maestro, una vez que se manifiesta el problema, enseguida da la respuesta. No es una persona que simplemente se pone a discursar, sino una persona que te da la respuesta en el momento. ¿Qué nos dice? Hay algo que es bonito y quizás vamos a ir cerrando con esto porque hay mucho que hablar todavía. Créanme que Jesús como maestro nos deja muchísimas cosas y ahí es donde uno se pregunta, ¿quién era este hombre Jesús? El hecho es que él considera que lo más importante es la amistad y nos lo dio a entender también con la experiencia de Lázaro, Marta y María. Vamos a seguir más adelante con este tema que está muy interesante.